Bueno, hemos llegado ya a un detalle más importante, ya que nos estamos acercando ya a temáticas de maquetación, y es las famosas unidades de medida en CSS. Bueno, en CSS tenemos dos grandes grupos para entender las unidades de medida de los medios o de los dispositivos. Cuando me refiero a los medios o dispositivos, me estoy refiriendo específicamente, voy a un momento aquí, vamos a abrirlo, a los diferentes elementos a los cuales les vamos a diseñar una página web o una aplicación web. Elementos como por ejemplo, que aquí los podemos observar, eh, dispositivos celulares que tienen un ancho de 320 píxeles, generalmente cuando están de esta manera, 480 píxeles cuando están así apaisados, tabletas de 1024, monitores de 1280 píxeles, monitores de 1440 píxeles o aún herramientas de visualización más grandes como es Smart TVs, televisores de 52 pulgadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo primero que tenemos que pensar allí para ya hablar de nuestro diseño es que vamos a encontrar que vamos a diseñar páginas para diferentes medidas o para diferentes anchos o tamaños. Por lo tanto, pues hay que tener en cuenta esos diferentes medios para los que vamos a diseñar y todo parte de algo muy clave que es lo que vamos a empezar a trabajar, que son las unidades de medida. Bueno, las unidades de medida que tenemos en el mundo de la programación actual, pues son las unidades de medida absolutas, que como su nombre lo indica, es una medida absoluta, no cambia, no muta, no varía y tiene una medida exacta. Por ejemplo, la más popular, la más conocida dentro de nuestro medio, es el famoso píxel. Realmente el píxel ya lo hemos trabajado por inercia hasta ahora en los proyectos. Un PX es la abreviatura de píxel. Y pues básicamente este equivale a un 96avo de una pulgada. Un inch es una pulgada, un 96avo de pulgada. Pero realmente, ¿qué es un píxel? Propiamente, si vamos a ver un monitor cualquiera, un píxel equivale a que usted, si usted pudiera superampliar o mega ampliar un monitor, digamos, se podría imaginar que el monitor está lleno con una super lupa. Se podría ver que toda la pantalla está llena de micropuntitos que ampliados serían cuadritos como este que tenemos aquí, este, y cada uno equivaldría a un píxel. Píxeles por pulgada equivaldría a que usted hace una medida de una pulgada y cuántos píxeles de esos tiene en esa pulgada. E igualmente eso aplica para el ancho y el alto. Esos píxeles también, a propósito, pues tienen diferente definición o estilo de píxeles a medida que nos ha avanzado la tecnología. Y es que obviamente a medida que ha avanzado la tecnología, pues se han ido reduciendo, o sea, caben más píxeles, son más pequeños los píxeles. Por ejemplo, aquí los tenemos en Full HD, aquí en 4K o Ultra HD, Ultra High Definition, aquí en 4K, Ultra High Definition y aquí en tecnología OLED actualmente. Como pueden ver, se han reducido más los píxeles y por eso es que como tenemos más cantidad de píxeles, pues tenemos una mejor resolución de imagen. Pero no dejan de ser elementos estáticos. Es decir, una medida que es inmutable, eso ya los hemos trabajado. Un ejemplo práctico de ello, aquí tengo una clase que llamé contenedor y adentro tengo dos capas, una que llamé absoluta y una que llamé relativa. Bueno, vamos a coger la capa que se llama absoluta. Vamos a nuestro CSS y vamos a coger la capa 1, o bueno, llamémosla para nuestro ejemplo medida absoluta y esta medida relativa, para que veamos eso en cuestión. Entonces voy a coger la absoluta y, por ejemplo, una medida absoluta sería el ancho, width, y yo para darle un ancho específico
podría decirle que son 100 píxeles. Esta es una medida absoluta. Y vamos a hacerle que tenga un color, vamos a colocarle un color rojo. Un color de letra blanco, rápidamente. Y voy a utilizar otra medida absoluta, en este caso la altura, height, que es la altura. Y voy a decirle que la altura es de 80 píxeles. Ambas son medidas absolutas. ¿Listo? Veámoslo en acción. Y ahí lo tenemos como una medida absoluta. ¿Qué diferencia tiene o qué nos empieza a afectar esto respecto a lo que estamos charlando de los tamaños de pantalla? Es que, por ejemplo, yo voy a coger esta medida absoluta, voy a ampliar un poquito más. Voy a ampliarla a 200 píxeles para que la veamos. 350 porque tengo una pantallita. Y vamos a observar, por ejemplo, aquí en full pantalla, esta es una medida absoluta, vamos a inspeccionarla. El elemento tiene de ancho 350. Si se lo quito, lo coloca full pantalla, y también si le quito la altura, pues lo coloca a 0. ¿Sí? Ahí lo tengo de esa medida. Y algo bien importante que vamos a empezar a trabajar a partir de ahora. Voy a ir acá a este elemento. Este elemento dice activar y desactivar barra de herramientas de dispositivo. Este herramienta me permite en el analizador de código de los navegadores simular estas pantallas precisamente que estoy trabajando acá. Entonces, para activar el simulador voy a darle clic y acá me está mostrando, por ejemplo, cuando lo activo, antes de que esté activo, acá me muestra dimensiones. Reactivo, yo puedo ir aquí y desplegarlo y me está mostrando algunos dispositivos que tiene prediseñados. Por ejemplo, vamos a mirar el iPhone 14. Si vamos a analizar el iPhone 14, aquí tiene dos valores. Estos valores, ¿qué me están indicando? Me están indicando, en este caso, para ese dispositivo, en este caso este es el ancho, el width, y en este caso este es el alto, el height. Y me doy cuenta que el dispositivo iPhone 14 Pro Max tiene 430. Como mi elemento 350, o sea, esto aquí mide 350, pues cabe perfectamente con una medida estática. No hay ningún problema. Pero ¿qué pasaría si yo voy y le digo, ok, el elemento mío no mide 450, mide 500 píxeles? Entonces ahí nos damos cuenta que nuestro elemento se desborda, porque por supuesto no cabe dentro del valor. ¿Y esto por qué ocurre? Pues porque la medida es absoluta. Es decir, no se adapta a la pantalla, sino que es una medida estática. Si yo la quito, él automáticamente mire que se autoajusta al ancho disponible, que en este caso es 430. Entonces, he ahí una de las diferencias o dificultades con las medidas de tipo absoluto de 500, por ejemplo, como los píxeles. Voy a mirarlo en el iPhone 14 y vamos a ir a este elemento que me permite girarlo y mirar el iPhone 14 pero girado. Y obviamente ahí los 500 sí funcionan, pero es obvio y lógico, y es porque al yo girarlo, pues la pantalla cambió de a 932 de ancho y sigue manteniendo sus 432 de alto. Pero si lo pongo de la otra manera y mantengo la medida estática, inmediatamente nos damos cuenta que se desborda. Voy a hacer el elemento superior a 932 para que acabemos de entender el ejemplo. Entonces vamos a hacer el elemento superior a 932, en este caso sería, voy a hacerlo 970 píxeles. Entonces observamos ahí que se nos está desbordando tanto en el ancho como en el alto. Si lo giro, no se desborda en el ancho, pero en el alto sí, porque por supuesto estoy viendo que el ancho es 430 y el ancho mío es
El alto mío, perdón, es 970. Y ahí una de las grandes diferencias. Bueno, voy a dejarlo con un alto de 300 y con un alto de 400 píxeles. Por supuesto, en el iPhone se va a adaptar bien. Voy a ir acá y voy a apagar esta opción para que nos quede otra vez el menú y el navegador tal cual. Ahora voy a trabajar la otra capa, la relativa, con una medida relativa. Entonces vamos a llamarla relativa. Y voy a copiar directamente acá esos valores. Pero esta la voy a colocar de color verde. Perfecto. De color verde. ¿Qué debo cambiar entonces? En vez de tener medidas absolutas, voy a colocar medidas relativas. Una medida relativa, con su nombre lo indica, es una medida que se adapta al dispositivo en que está desplegado. Entonces, si vamos aquí a la segunda parte de las unidades de relativas, tenemos entre ellas estas M, X, ahorita las vemos detalladamente. Quiero irme por ahora a hacer el ejemplo más sencillo y es el porcentaje. Entonces dice que la unidad de medida relativa porcentaje es relativa a o se adapta respecto de su contenedor. ¿Ok? Entonces, aquí yo tengo un contenedor, este contenedor, entonces voy a trabajar el contenedor, voy a decirle, ok, el contenedor y le voy a colocar un color de fondo al contenedor para que lo veamos. Pongámoslo que sea negro. ¿Listo? Voy a decirle su ancho y voy a utilizar una medida relativa. Voy a decirle el ancho es el 100%. El 100% en este caso, ¿de qué sería? De la pantalla. Perfecto. Solamente voy a dejar eso. Vamos a observar cómo está. Aquí está todo el contenido perfectamente. Y voy a mi capa relativa a trabajarla relativa a su contenedor, como lo dice la teoría. Entonces, este ancho ya no podría ser en píxeles, sino relativo a este contenedor que mide el 100%. Entonces, voy a decir que esta capa relativa es 50%. Este 50% y el alto es el 50%. También puede ser este primer ejemplo sencillo para manejar bien la temática. Entonces quiero aclarar algo acá. Dice la teoría, ok, una medida relativa es relativa a o comparada contra algo o como con una referencia de algo. En este caso, cuando hablo de medidas como porcentajes, ese porcentaje es relativo a su contenedor. Yo adrede lo llamo el contenedor. El contenedor mide 100%. Este 50% es el 50% de este 100 y este 50%, ese sería el 50% del alto del contenedor, que no lo he puesto, pero ya lo voy a poner. Voy a colocar aquí un alto y le voy a colocar un alto del 100%. Y este 50% equivaldría entonces a ese elemento. Voy a demarcarlo nuevamente para que lo tengamos en cuenta. Entonces, este 50% es el 50% del 100% y este 50% es el 50% de este 100% de su contenedor. Es decir, esta medida, esta capa, es relativa al contenedor. Vamos a verlo en acción. Entonces ahí tenemos, por supuesto, ese 50%, como pueden ver, es completamente tal cual. Y bueno, voy a hacer algo para que se vea mejor. Voy a quitar este alto y voy a quitar este alto para que lo entendamos mejor. Listo. ¿Qué pasa ahora de diferencia? Si yo voy al inspector
enciendo por ahora la barra de herramientas del dispositivo, van a notar que cuando yo lo gire, nótese que inmediatamente él se autoadapta. Mientras que si yo pongo el rojo absoluto, sé que en el iPhone es 430, entonces voy a colocar 435 píxeles. El rojo, la capa roja se desborda y la capa verde se autoadapta. Porque esta es porcentual y esta es absoluta. Y algo mejor todavía. Voy a ir acá a seleccionar reactivo y voy a observar cómo a medida que yo jale la pantalla, observen cómo mi contenedor verde se va ajustando, mientras que el otro, mientras quepa, por ejemplo estoy en 659, 569, todos felices, 534 todos felices, este sería el 50% de 534, este sería el 50% de 448, este sería el 50% de 232. ¿Sí? Se va adaptando tal cual. Mientras que el otro sí tiene dificultades de adaptabilidad. Esta primera parte de este video es importante para mí. Espero que esta primera parte de las comparativas quede clara. Después veremos en el siguiente video estas otras unidades de medida.